En la vida cotidiana tomamos decisiones constantemente, desde las más triviales hasta las que parecen tener mayor peso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuán cerca puede estar la tragedia de una acción aparentemente inofensiva? A veces, la línea que separa un día común de un desenlace fatal es más delgada de lo que imaginamos. Las siguientes historias nos sumergen en el abismo de lo inesperado, donde la valentía y el riesgo se encuentran cara a cara con consecuencias devastadoras. Prepárate para adentrarte en dos relatos reales que revelan la fragilidad de nuestra existencia, la caída de un pintor que subestimó el peligro y el desafío extremo que terminó en tragedia para una empresaria intrépida. Estas historias no solo conmocionan por sus detalles, sino que también nos confrontan con nuestra propia mortalidad y las decisiones que tomamos cada día. Manera de morir. Número 78. El juego de la escalera. Sebastián era un joven de 29 años que había pasado gran parte de su vida trabajando como pintor de casas. Era conocido por ser valiente, pero también por tomar decisiones imprudentes cuando se trataba de seguridad. Aquella mañana una ligera lluvia había dejado las superficies resbalosas, pero Sebastián decidió continuar con su trabajo, convencido de que nada podría salir mal. A pesar de las advertencias de su familia y colegas sobre las condiciones climáticas, Sebastián tenía una confianza casi inquebrantable en sus habilidades. Había enfrentado días complicados antes y siempre había salido ileso. Sin embargo, aquella mañana tenía un aire distinto, un ambiente cargado de riesgos que él optó por ignorar. Su experiencia como pintor le daba una sensación de control que trágicamente no era suficiente para desafiar las leyes de la física. El trabajo del día era particularmente exigente: pintar los aleros de una casa de 2 pisos en el centro del pueblo. Las escaleras de metal que utilizaba ya mostraban signos de desgaste, y la falta de mantenimiento sumada a las condiciones mojadas crearon un escenario propicio para la tragedia. Mientras subía con el balde de pintura en una mano y el rodillo en la otra, el ligero tambaleo de la escalera pasó desapercibido, una señal que ignoró completamente. Mientras subía a la parte superior de una escalera para pintar el alero de una vieja casa, Sebastián sintió cómo la base de la escalera comenzaba a deslizarse. Intentó ajustar su equilibrio, pero la combinación de la lluvia y una mala colocación de la base fue fatal. La escalera se volcó y Sebastián cayó de espaldas desde una altura de 7 metros. El impacto fue brutal y completamente inesperado. Durante la caída, todo pareció ralentizarse para Sebastián. Su mente quedó atrapada entre el miedo y la incredulidad, incapaz de procesar que algo tan sencillo como subir una escalera pudiera convertirse en una experiencia mortal. El sonido metálico de la escalera golpeando el suelo resonó en el vecindario, seguido por el golpe sordo de su cuerpo al impactar contra el cemento. La pintura que llevaba cayó junto a él, creando una mancha blanca que parecía simbolizar la tragedia. Un vecino que pasaba por la calle fue el primero en llegar al lugar y llamó a emergencias. Sebastián estaba consciente, pero su respiración era irregular y sus movimientos limitados. La gravedad de sus lesiones no era evidente de inmediato, pero el dolor intenso en su espalda y pecho indicaba que algo estaba terriblemente mal. Su vida pendía de un hilo. El impacto fue devastador. Sebastián sufrió varias fracturas en la columna vertebral y las costillas, una de las cuales perforó su pulmón derecho. La ambulancia llegó rápidamente, pero las lesiones internas eran demasiado graves. En la ambulancia, los paramédicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Su respiración era cada vez más débil, y aunque intentaron administrarle oxígeno, la perforación pulmonar dificultaba su capacidad para absorberlo. En el hospital, un equipo de cirujanos lo recibió de inmediato, pero el daño a los órganos internos ya era irreparable. En sus últimos momentos, Sebastián intentó hablar, pero la falta de aire y el dolor extremo no lo permitieron. Sus ojos reflejaban angustia y arrepentimiento, como si estuviera consciente de las decisiones que lo llevaron a ese momento. Finalmente, 3 horas después del accidente, su corazón dejó de latir. Su familia, devastada, recibió la noticia mientras aún intentaban comprender cómo un día normal de trabajo se había convertido en una tragedia. Manera de morir. Número 92. El misterio del agua Ana,
de 42 años, era una exitosa empresaria que había construido su reputación gracias a su disciplina y determinación. Fuera del ámbito profesional, encontraba su refugio en los deportes extremos, donde podía liberar el estrés y sentirse viva. Paracaidismo, escalada y rafting eran algunas de las actividades que disfrutaba regularmente, aunque siempre se había negado a probar una en particular, el barranquismo. Aquel viaje a las montañas con amigos fue la oportunidad perfecta para enfrentarse a este desafío pendiente. Rodeada de paisajes majestuosos y un grupo entusiasta, Ana decidió dar el salto, literal y figurativamente. Las voces de sus amigos la animaban mientras los guías explicaban las reglas de seguridad y los pasos a seguir. Ana escuchó atentamente, aunque el nerviosismo hacía que su atención se desviara hacia el río que rugía en la distancia. A pesar de sus dudas iniciales, estaba decidida a conquistar el miedo. Con el equipo ajustado y las palabras de aliento resonando en su mente, Ana se lanzó a la aventura con una mezcla de emoción y aprehensión. Era un día que prometía ser inolvidable, pero de formas que nunca habría imaginado. En uno de los descensos más emocionantes del recorrido, Ana se encontró frente a un desafío inesperado. Un salto de 5 metros hacia una piscina natural cristalina, rodeada de rocas afiladas y corrientes impredecibles. Desde la cima, el agua parecía calma, un espejo engañoso que ocultaba los peligros bajo su superficie. Sus amigos, llenos de confianza, realizaron el salto sin complicaciones, animándola desde abajo. Ana respiró hondo, tratando de calmar el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. Finalmente, se lanzó al vacío con un grito que mezclaba emoción y temor. Sin embargo, en lugar de caer limpiamente en el agua como sus compañeros, su cuerpo giró ligeramente en el aire, haciendo que aterrizara con el costado en lugar de con los pies. El impacto fue violento. Su cabeza golpeó contra una roca oculta bajo la superficie, dejándola aturdida y desorientada. El golpe no solo la dejó incapaz de nadar, sino que también la hizo inhalar agua al intentar tomar aire. La corriente, mucho más fuerte de lo que parecía, arrastró su cuerpo hacia una cámara subacuática donde quedó atrapada. A pesar de sus intentos por moverse, el mareo y la confusión no le permitieron orientarse, mientras el agua la envolvía con una fuerza implacable. Desde la superficie, sus amigos no podían verla, pero notaron su ausencia y comenzaron a buscarla frenéticamente. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido del río, creando un caos que aumentaba con cada segundo que pasaba. La desesperación se apoderó del grupo mientras intentaban localizar a Ana. Sus amigos, algunos de ellos sin experiencia en rescates acuáticos, se lanzaron al agua en un intento desesperado por encontrarla. Sin embargo, la fuerza del río era implacable, y la turbulencia hacía imposible ver claramente debajo de la superficie. Los guías, entrenados para este tipo de emergencias, se movilizaron rápidamente, pero incluso para ellos, las condiciones eran extremas. Cuando finalmente lograron sacarla de la cámara subacuática, Ana estaba inconsciente. Su cuerpo, arrastrado por la corriente y golpeado por las rocas, mostraba claros signos de trauma. La ausencia de respiración y el color azulado de su piel dejaban pocas esperanzas. Los intentos de reanimarla comenzaron de inmediato, mientras uno de los guías pedía auxilio por radio para solicitar la llegada de los paramédicos. El equipo médico llegó en cuestión de minutos, pero el tiempo ya había jugado en contra. Ana había estado sin oxígeno durante más de 5 minutos, lo suficiente para que el daño cerebral fuera irreversible. Además, los paramédicos confirmaron que el impacto en su cabeza había causado un traumatismo craneal severo que contribuyó a su fallecimiento. No hubo nada que pudieran hacer. El lugar, que minutos antes resonaba con risas y emoción, quedó envuelto en un silencio abrumador. Sus amigos, paralizados por la culpa y el dolor, apenas podían comprender cómo un día de diversión y aventura había terminado en tragedia. Ambas historias son un recordatorio profundo de la fragilidad de la vida humana y de cómo las decisiones, incluso las más simples, pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Sebastián y Ana enfrentaron circunstancias completamente diferentes, pero ambos compartieron un hilo común: la imprevisibilidad de los accidentes y la vulnerabilidad que todos llevamos con nosotros en el día a día.
En el caso de Sebastián, un trabajo rutinario se transformó en una tragedia por la combinación de confianza excesiva y condiciones adversas. Ana, por otro lado, se aventuró en una actividad nueva, confiando en que la emoción de superar sus miedos prevalecería sobre cualquier riesgo. Estas decisiones, aunque aparentemente pequeñas en el momento, marcaron el límite entre la vida y la muerte. Los números asignados a cada historia no solo representan el nivel de sufrimiento experimentado, sino que también sirven como un escalofriante recordatorio de la crudeza de estas situaciones. A través de los detalles desgarradores que las acompañan, estas narrativas impactan profundamente, mostrando cómo un instante puede cambiarlo todo. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre el valor de la precaución y la importancia de respetar los límites que a menudo ignoramos. La vida es preciosa y al mismo tiempo extremadamente frágil, un hecho que estas tragedias resaltan con dolorosa claridad.